Hola, ¿cómo has estado? Bienvenidos al estudio personal para el líder de estudios bíblicos para la vida para preescolares y escolares. En esta unidad titulada Salvación en Jesús para los escolares, veremos cómo Jesús, antes de ascender al cielo, les dejó saber el mandato, la encomienda, la misión para la salvación de este mundo a sus discípulos, la gran comisión como tú y yo la conocemos. Los preescolares, por su parte, en esta unidad, estamos aprendiendo más de Jesús, ¿sí? Este es el título de este mes, Aprendamos más de Jesús. Hoy aprenderemos a través de una aventura con Pablo, Saulo, como lo vamos a ver en la lección, cómo las personas pueden decidir obedecer a Jesús. Ven conmigo y profundicemos un poco en estos pasajes de la Biblia. ¿Alguna vez intentaste algo que parecía imposible? ¿Trataste de mover algo demasiado pesado? ¿Te encomendaron una tarea con fecha de entrega a la que no podrías llegar? Administrar y completar tareas difíciles siempre es más fácil si se cuenta con las herramientas adecuadas, ¿no lo crees? Por ejemplo, mover un auto descompuesto es posible si tienes una grúa. Construir una casa es posible para unos trabajadores especializados que cuenten con las herramientas adecuadas y el equipamiento necesario. Cuando Jesús habló a sus discípulos, les dijo lo que hoy conocemos como la Gran Comisión. Quizás ellos hayan pensado que era una tarea imposible. Jesús dijo a todas las naciones, aún con su limitado concepto de geografía mundial, seguramente se dieron cuenta de la enorme magnitud de tal orden. En Hechos 1:8, Jesús les revela a sus discípulos que iban a recibir poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. También les explicó la misión. Iban a ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el fin del mundo. La tarea sin el poder del Espíritu Santo era imposible. Cuando Jesús les dio la orden, los discípulos no entendieron el poder que iban a tener. Aún no habían recibido el don del Espíritu Santo. Pero cuando Dios envió el Espíritu Santo para estar con cada uno de ellos, todos se maravillaron. Los discípulos tuvieron valentía y poder para hablar a otros de Jesús, aún a personas que hablaban otros idiomas. Esto lo vemos en Hechos 2. Una de las verdades maravillosas de la Biblia es que el Espíritu Santo da poder a las personas para hacer lo que Jesús nos llama a hacer. Llevar el Evangelio a todas las naciones sería imposible si no fuera por el Espíritu Santo, pero con él los creyentes pueden cumplir el plan de Dios. Ahora meditemos en este pasaje. Comenta que después de resucitar, Jesús sabía que iba a ir al cielo pronto y desafió a sus discípulos a hablar de él en todo lugar donde fuera. Así es que ese es nuestro reto también para nosotros. Conecta esta lección ahora con los niños y recuérdales que las personas pueden aprender que Jesús los ama. Cuando una persona está muriendo o alguien está a punto de irse de viaje, sus últimas palabras son muy importantes. Jesús les dejó a sus discípulos estas últimas palabras de instrucción. Ellos estaban bajo su autoridad, debían hacer más discípulos, debían bautizarlos y enseñarles a obedecer sus mandatos. Y Él siempre estaría con ellos. En las misiones pasadas, Jesús les había dicho a sus discípulos que fueran solo los judíos. Esto lo vemos en el capítulo 10, versículos 5 y 6. Pero a partir de entonces y en adelante, su misión tendría un alcance mundial. Jesús es el Señor de la tierra y Él murió por los pecados de las personas de todas las naciones. Debemos ir, sea a nuestros vecinos, a otro país y a ser discípulos. Esta no es una opción, sino un mandato para todos los que deciden creer en Jesús como su Señor. No todos somos evangelistas en el sentido formal, pero todos hemos recibido dones que podemos usar para contribuir al cumplimiento de esta gran comisión. Cuando obedecemos, encontramos ánimo en el conocimiento de que Jesús siempre está con nosotros.
Ahora veamos un poco del estudio de los preescolares. Vamos a ver qué nos va a enseñar esta semana. Pero antes quiero preguntarte si has escuchado la palabra metamorfosis. Uno de los casos que más conocemos es cuando un gusano se convierte en mariposa. Es una de las ilustraciones más dramáticas sobre la transformación o metamorfosis que sucede en la naturaleza. La decisión de Dios de que un gusano forme un capullo y que luego lo abandone convirtiéndose en una hermosa criatura es algo increíble y hermoso. La nueva criatura que ahora vuela con alas apenas refleja el gusano que antes se movía entre las plantas. En las Escrituras alguien sufrió una metamorfosis o una transformación muy dramática. Esta es la de Saulo, quien era un perseguidor de los cristianos. Saulo, después llamado Pablo, tenía un compromiso tan intenso con su fe judía que comenzó una campaña de persecución contra cualquiera que creyera en Cristo. ¿Por qué querrían los judíos de Jerusalén perseguir a los cristianos en lugares tan distantes como Damasco? Hay varias posibilidades. Vamos a nombrar 5 de ellas. Una, para arrestar a los cristianos que habían escapado de la persecución en Jerusalén. 2, para evitar que los cristianos fueran a difundir en otras ciudades importantes. 3, para evitar que los cristianos causaran problemas con Roma. 4, para unificar las facciones del judaísmo por medio de un enemigo común. Y 5, para que Saulo fuera a promoverse a sí mismo y fortalecer su reputación como fariseo dedicado a la ley. Pero como tú has leído en las Escrituras, Saulo iba de camino a Damasco. Un día Saulo se encontró con Jesús, a quien él estaba persiguiendo. Durante 3 días Saulo estuvo en un capullo sin poder ver. Cuando creyó la verdad de Jesús, lo transformó. Su transformación fue tan grande que las personas que más tarde lo escucharon predicar no podían creer que fuese el mismo hombre. Saulo era una persona totalmente cambiada, una nueva creación de Cristo. Después de su transformación, Saulo tuvo una nueva misión. Desde ese momento hasta el final de su vida, enseñó sobre Jesús con toda fidelidad y guió a otros a creer y a obedecer. La transformación de su vida fue evidente, así que a menudo contó su historia para que otros creyeran que Jesús era el Salvador, que murió y resucitó y dio la vida para salvarnos de nuestros pecados. Ahora meditemos en este pasaje de los preescolares. Tú tienes la oportunidad de guiar con convicción y mostrar con el ejemplo que decidiste obedecer a Jesús. Si así lo estás haciendo, llegarás a ser un testigo de la transformación de los niños, gracias a la enseñanza fiel de la palabra de Dios. También tendrás la oportunidad de alcanzar no solo a los niños, sino también a sus familias. Ora pidiendo que Dios te use de una manera poderosa para su gloria. Ahora conectemos este pasaje con los niños y comenta que ese encuentro con Jesús cambió a Saulo y luego comenzó a hablarles a otros de Jesús. Ellos también pueden seguir ese ejemplo y hablarles a las personas de Jesús. Saulo no tuvo una visión, sino que vio a Cristo resucitado en persona. Esto lo vemos en Hechos 9:17. Saulo reconoció a Jesús como Señor, confesó su propio pecado y entregó su vida a Cristo y decidió obedecerlo. Encontrarse personalmente con Jesucristo causa una transformación y conduce a una nueva vida junto a Él. Ahora veamos los contenidos que van a estudiar nuestros niños. Iniciemos con los escolares. El título de su lección es Jesús da la gran comisión. La verdad bíblica es Dios envía al Espíritu Santo para ayudar a los creyentes a hablar de Jesús. El pasaje bíblico lo encontramos en Mateo 28, 16 al 20. Y el versículo semanal lo encontramos en Hechos 5:32. El versículo de la unidad dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él
cree no se pierda, más tenga vida eterna. Juan 3:16. El nivel de aprendizaje es salvación y el concepto es el Espíritu Santo insta a las personas a recibir la salvación de Dios. ¿Qué van a estudiar los preescolares? El título de su lección es Saulo enseña sobre Jesús. La verdad bíblica de esta semana es: las personas pueden decidir obedecer a Jesús. El pasaje bíblico lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 22. Y el versículo semanal dice: Saulo habla de Jesús con valentía. Hechos 9:28. Recuerda que los preescolares tienen una paráfrasis. El versículo de la unidad es: Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Juan 3:16. El nivel de aprendizaje es salvación y el concepto es: Dios envió a Jesús porque Él los ama. Jesús les dio a todos los cristianos una tarea para cumplir. Pueden ir, orar, pueden ofrendar para que otros vayan. Aún los niños pueden obedecer y contarles a otras personas que Jesús las ama. No hay por qué tener temor de hablar. El Espíritu Santo enviado por Dios nos ayudará a hablarles de Jesús a los demás. También es el Espíritu Santo quien ayuda a las personas a comprender la salvación que Dios les regala y confiar en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Romanos 10, 14 y 15, que va a aparecer en tu pantalla, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Debemos llevar a otros el gran mensaje de la buena noticia de salvación. A menos que alguien se los diga, ¿cómo escucharán este mensaje sus seres queridos y sus vecinos? ¿Está llamándolo Dios a que proclame el Evangelio a su comunidad? Piensa en alguien que necesita oír la buena noticia y en algo que podrías hacer tú para que la gente escuche. Luego pon este plan en acción. Con esto llegamos al final de este tiempo. Te invitamos a que sigas compartiendo el Evangelio con los niños cada semana. Este compromiso es la manera en que Dios está estableciendo el fundamento de fe en la vida de los niños. Recuerda que juntos seguimos expandiendo el reino, ayudamos a transformar el corazón e impactamos al mundo. Bendiciones.